Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando esta bestia, el nuevo Audi RS6 Avant. Un vehículo con un motor V8 biturbo de 600 caballos, 800 Nm de par, tracción 4, caja de cambios Tiptronic de 8 velocidades y un precio que parte un poco más de 138.000 euros. Así que nos subimos a esta bestia de la carretera llena de emociones fuertes y os contamos todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues este Audi RS6 está en su cuarta generación y en esta última generación solo se va a comercializar con una carrocería Avant. Las razones son obvias. Hay un RS7 Avant con mismo motor, muy parecidas condiciones técnicas y que ofrece una carrocería más coupé, más GT, más, bueno, pues quizá un poquito con un diseño un poquito más deportivo. Pero el icono, el que realmente todo el mundo pone en sus favoritos, en el garaje favorito que todos tendríamos, es este RS6, porque aúna la polivalencia de una berlina familiar con la rapidez y con la deportividad que ofrece su chasis, sus frenos y sobre todo su motor. Para mí, desde el punto de vista personal, yo prefiero la carrocería Avant. Siempre me ha parecido que es un coche con una gran personalidad, además con esta versión que aumenta las vías, que aumenta la carrocería, que tiene un ancho aún más bestia, con neumáticos de hasta 285 de medida. Lo ves por detrás y es realmente imponente. Me parece que el RS6 tiene que ser siempre Avant. Y es un poco la estética que representa esta unidad que estamos probando, que además viene con un color muy particular, el nardo grey, que hace que, bueno, pues que tenga tantos detractores como gente a favor. ¿Por qué? Porque es un color un poco especial, un poco extraño para una berlina de este tamaño. Estamos rozando los 5 metros, pero que no deja de tener un punto deportivo. A mí la verdad es que el color me agrada bastante. Creo que a este coche le pega mucho este color y que además con los acabados en negro, con los perfiles de las ventanillas en negro y todo este acabado en negro, le da aún mucha más presencia deportiva a esta berlina, que lo tiene que tener así. Tiene que tener esa apariencia deportiva, porque si no dejaría de ser lo que es, un icono de la deportividad dentro de las berlinas de este tamaño. Y no nos olvidemos de las estupendas llantas, que pueden ser de 20 o 22 pulgadas. Esta unidad lleva las de 22 pulgadas, obligados, obviamente, porque también llevamos los discos carbonocerámicos, tanto delante como detrás, y que obligan a tener mayor espacio. La de 22 pulgadas hace que ese espacio sea posible. Estos discos, que son al loro 440 milímetros de diámetro en el eje delantero y 370 en el eje trasero. Detrás lleva más diámetro de freno que muchas berlinas con corte deportivo en el eje delantero. Es una auténtica barbaridad. Así que de potencia de frenado no os podéis quejar. Es más, luego os comentaré que lo que más me ha sorprendido de este coche es precisamente cómo frena. Pero fijaos, lo que más me impresiona de este RS6 es el cambio de filosofía que ha tenido con respecto a la generación inmediatamente anterior. El coche anterior, el RS6 anterior, cuando conducías de forma muy rápida, por ejemplo en circuito, donde nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo, nos dábamos cuenta de que en situaciones complicadas, donde le tenías que exigir realmente al coche, se le atragantaba un poquito el trabajo, y eso se transmitía a los neumáticos, que tenían que trabajar de más, con lo cual tenía un comportamiento al límite, un poquito impreciso y un poquito impredecible. En cambio,
con este RS6 encontramos un chasis que absorbe toda la potencia, que es más que la que tenía la anterior generación, y además que dinámicamente también es mucho más capaz. Es verdad que dispone de elementos que no disponía la versión anterior, como por ejemplo el eje trasero direccional, que ayuda mucho a ese comportamiento mucho más neutro al límite. Es verdad que ahora disponemos de un sistema de frenado que además está interconectado y que puede gestionar la presión que ejercemos sobre cada pinza de freno de forma prácticamente independiente. El sistema DRC lo que consigue es gestionar de una forma mucho más eficiente esa fuerza de frenado. Es verdad que también ha mejorado mucho el sistema de suspensión. Ahora tenemos dos posibles suspensiones. Tenemos unos amortiguadores pilotados electrónicamente, o tenemos también un sistema de suspensión neumática que nos va a ofrecer mayores características deportivas, como por ejemplo la reducción de la altura del vehículo según el programa de conducción elegido, y que además nos va a permitir tener las suspensiones conectadas entre sí mediante un calculador que va a estar en todo momento midiendo el trabajo que hacen cada uno de los amortiguadores de cada rueda, con lo cual la unión entre las necesidades momentáneas que podamos tener a nivel dinámico y la eficacia de poder seleccionar la presión y la dureza de cada amortiguador prácticamente al instante nos ofrece ese plus de comportamiento que antes no tenía. Como hemos dicho antes, dispone ahora de un eje trasero direccional que nos va a permitir, primero, a baja velocidad tener, pues conseguir maniobrar con un vehículo que prácticamente tiene 5 metros y que ofrece, pues una facilidad a la hora de salir de lugares más pequeños, pues digna de reseñar. Y luego, a alta velocidad, el eje gira solidariamente con el eje delantero y hace que el coche sea muchísimo más ágil. De hecho, conduciendo este coche sorprende que, a pesar de tener 2.100 kilos, en torno a los 2.100 kilos, podamos conducir de una forma tan dinámica sin perder nunca ninguno de los ejes, ni el delantero ni el trasero. No vamos a tener nunca sobrevirajes excesivos y todo está muy, muy bajo control. Es una sensación un poco engañosa, porque al final crees que conduces más rápido o que eres mejor conductor de lo que realmente eres. Y no, la magia está en que este coche tiene elementos electrónicos y mecánicos que hacen que sea muy fácil ir muy rápido. Es una situación un poco engañosa y hay que tener en cuenta que este coche puede ir muy rápido. La velocidad está limitada a 250, pero se puede deslimitar cogiendo el paquete para ello, que deslimita la velocidad y hace que el vehículo pueda alcanzar los 305 km por hora, pero que cuando te quieres dar cuenta vas mucho más rápido de lo que a lo mejor tú puedes absorber. Así que si tenéis la suerte de tener un coche como estos, tener cuidado, y si queréis correr con él, mejor en circuito. Y luego vamos al apartado de alumbrado, que alumbrado también tiene novedades, como la incorporación, por ejemplo, de las luces láser para las luces de carretera, que nos van a dar un haz de luz con un rango de hasta 600 metros de alcance y nos va a permitir tener un haz más ancho y también mucho más largo para conducir en situaciones de muy baja visibilidad. Las luces, lógicamente, se completan con Audi Matrix LED, que lleva las luces matriciales, y con las luces OLED en la parte trasera, que nos va a permitir, sobre todo cuando arrancamos, esa coreografía de luces tan curiosa que hace este coche. Y también hablamos del sistema de tracción 4, un sistema de tracción 4 específicamente diseñado para esta versión, tanto para el RS6 como para el RS7, y que ofrece un reparto del par en condiciones normales del 40% delante, el 60% detrás, y que en conducción deportiva, en los modos de conducción más deportivos, puede llegar a repartir el par al eje trasero hasta un 80%. En cuanto al equipamiento, os pongo aquí el equipamiento que puede tener esta versión RS6, que parte desde poco más de 130 y tantos mil euros, 34.000 euros. La unidad que nosotros estamos probando, con todos los opcionales que lleva, está rozando los 200.000 euros, si no lo supera. Y eso es la factura más alta que podréis tener con un RS6 equipado hasta las pestañas. Bueno, pues aquí estamos en el interior del Audi RS6. Como veis,
no hay mucha diferencia con respecto a lo que podemos encontrar en un A6 bien equipado, con un nivel de acabado alto y con elementos opcionales que puedan, bueno, vestir un poquito más el interior. Yo hubiera preferido tener cierta diferenciación en cromática, de acabados, con respecto a otros modelos de la gama 6, pero bueno, así tenemos un lobo con piel de cordero. Básicamente es la idea que tiene Audi cuando hace este tipo de coches. Berlinas muy deportivas que pueden competir con vehículos muy deportivos, con súper deportivos en cuanto a prestaciones, a sensaciones, pero que luego son vehículos cómodos, confortables, lujosos, bien fabricados y que además son polivalentes. En este caso, en esta versión, tenemos el volante opcional de Alcántara, que a mí no me gusta demasiado. Y lo digo porque la Alcántara se resbala. A mí no me sudan las manos, pero se me resbala. Tengo que apretar con fuerza y me obliga a hacer un esfuerzo que no quiero hacer. Un esfuerzo que tengo que hacer pues para poder conducir, ¿no?, de una forma un poquito más dinámica. Me hubiera gustado que no hubiera esta opción, pero hay gente que sí, que le gusta conducir con guantes. Y bueno, pues, o que quiere tener pues un volante más deportivo, haciendo un guiño a los vehículos de carreras. Tenemos todos los elementos habituales en una 6, las 3 pantallas, Digital Cockpit, pantalla de infoentretenimiento y la tercera pantalla para el sistema de climatización y de escritura, que también podemos escribir en ella, con 3 tipos de escritura. Tenemos la pantalla de la que ahora os comentaré. Bueno, pues aquí tenéis el cuadro del RS6. La verdad es que no difiere demasiado con respecto al cuadro que pueda tener cualquier A6 de la gama. Lo que sí que tenemos son una especificación diferente en cuanto a la representación de la información que tiene que ver con los modos más deportivos de esta auténtica bestia. Y es que cuando activamos los modos RS aparece también unos menús diferentes que nos van a ofrecer información de las características deportivas y sobre todo de las prestaciones que puede tener en circuito este vehículo. Como veis, tenemos tiempos por vuelta, indicaciones Sport, estadísticas, medición de la aceleración, que solo se debe utilizar en circuitos. Como veis, bueno, pues tenemos diferentes opciones, cuarto de milla, octavo de milla, de 0 a 100, de 0 a 200, y tenemos también una indicación reducida que nos va a permitir tener solo el cuántas revoluciones, la velocidad y la marcha engranada. El cuadro, cuando tenemos el modo RS, tiene una parte izquierda donde tenemos toda la parte del ordenador de a bordo, que nos va dando la información de diferentes eventos e informaciones de viaje. Tenemos también la parte central donde tenemos el cuenta revoluciones, velocímetro y marcha engranada, con los parciales de velocidad, distancia recorrida, temperatura exterior, lector de señales, funcionamiento de alumbrado. Y luego tenemos a la derecha los cuadros de par y potencia, que nos indican en tiempo real el porcentaje de ambas mediciones que tenemos en el motor. Luego tenemos funciones ampliadas en cuanto a que cada menú del que disponemos podemos tener funciones ampliadas dando a la tecla View y poniendo en otro formato esa información que hemos tenido en el cuadro. El sistema de infoentretenimiento del RS6 es exactamente igual que el que podemos encontrar en cualquier A6, con la salvedad de que tiene opciones y funciones diferenciadas con respecto a, al funcionamiento y al rendimiento de este coche. Tenemos una pantalla de inicio donde podemos elegir
las funciones que deseamos: radio, medios, teléfono, navegación, conexión. En este caso, como estamos conectados con Apple CarPlay, tenemos la conexión inalámbrica a Apple CarPlay, nuestro vehículo, los ajustes, la ayuda, y luego todo lo que tiene que ver con usuario, con la conectividad en cuanto a recepción de mensajes, la opción de tiempo, noticias y los aspectos de copyright que tenemos en este sistema de infoentretenimiento. Como veis, un sistema que ya inauguró el A8 hace ya unos años y que sigue siendo el estandarte en cuanto a conectividad e infoentretenimiento de la marca de los 4 aros, y que ha ido llegando a otros vehículos de la gama, incluido pues, A1, A3, A4, Q7, Q5, etcétera, etcétera. Lo más interesante está dentro del vehículo, y aquí es donde vamos a encontrar algunas diferencias con respecto al resto de la gama A6, que tiene que ver sobre todo con las funciones asociadas a esta versión RS. Aquí tenemos, bueno, pues el índice de presión de neumáticos en el monitor RS, que ahora mismo se está reiniciando porque el coche se acaba de arrancar. Tenemos también la información de temperatura de diferentes elementos mecánicos, como son el diferencial deportivo en el eje trasero, el aceite del cambio, los discos de freno, que en esta versión son carbonocerámicos con pinzas de 10 pistones, el aceite motor, el refrigerante y la tabla de mediciones de color que tenemos ahora mismo. El motor está frío, el radiador está caliente, el refrigerante, y bueno, va cogiendo temperatura según va aumentando el tiempo que estamos parados, pero esto lógicamente aumentará más cuando estemos en marcha. Y luego tenemos un medidor de GES, que como veis, bueno, pues hemos tenido alguna aceleración y deceleración grande cuando lo hemos probado. Como veis, bueno, pues hemos tenido esos registros, que no está nada mal. Luego tenemos, bueno, pues el Audi Drive Select, que en este caso, en este coche, tenemos ahí ciertas diferencias con respecto a una 6 normal. Tenemos un modo Efficiency, que en un RS6 no deja de ser curioso tenerlo, pero es que tenemos también algunos elementos que nos van a permitir consumir menos, como por ejemplo la desconexión de cilindros. Este V8 de 4 litros biturbo puede desconectar hasta 4 cilindros, siempre en condiciones de velocidad sostenida, a partir de una cierta velocidad, y sobre todo cuando estemos utilizando marchas largas. Luego tenemos el modo Confort, el modo Auto y el modo Dinámico. Para una conducción más deportiva, pues tenemos dos modos RS que son configurables desde este panel. Y aquí podemos elegir diferentes opciones. Podemos elegir 3 opciones para el motor, 3 para el tren de rodaje, 3 para la dirección, 3 para el sonido del motor y 3 para el sistema de tracción 4, que además viene con un diferencial trasero deportivo. El RS2 exactamente lo mismo. Tenemos 2 opciones para tener programadas nuestras opciones deportivas, con 2 posibilidades de ajustes. Todo esto se selecciona desde el botón RS Mode, que tenemos en el volante. En cuanto a los materiales, pues ya lo podéis ver: cuero en toda la parte superior del salpicadero, metales, plásticos, negro piano por doquier, sobre todo en este listón donde podemos ver toda esta pieza, que además toda esta parte se ilumina, tiene iluminación ambiental con un montón de opciones de color, combinaciones, etcétera. Y tenemos, bueno, pues muy buenos materiales, muy buenos ajustes, y como veis, bueno, los anagramas RS en las alfombrillas y algún elemento y algún toque deportivo, como el botón Start Stop con un anillo rojo, el selector del cambio con alcántara y con pespunte rojo, el volante que ya hemos dicho, pero poquito más. No esperéis unas concesiones mucho más deportivas a lo que estáis viendo. En cuanto a los ajustes, bueno, pues os podéis imaginar, el A6 es un vehículo bien fabricado,
tiene elementos de mucha calidad, es uno de los coches con más lujo que hay en su segmento, y eso se nota a la hora de circular con él, que no hay grillos, no hay ruidos raros, y que es un coche que, como ya os digo, es un coche muy bien fabricado, con elementos como por ejemplo con esta trama de aluminio, este aluminio cepillado que tiene una pinta estupenda. En cuanto a huecos, bueno, pues tenemos menos huecos de los que me hubiera gustado. Esto ya es una crítica que hice en el A6 cuando lo probé, y también en el A8. Tenemos aquí dos posavasos, prácticamente aquí es donde esto es lo que más vamos a utilizar, incluso para dejar el teléfono. Y luego tenemos, eso sí, un hueco para la carga inalámbrica, para las conexiones, que está bien oculto, que además está tapizado, que está iluminado. Luego tenemos una guantera muy capaz, como veis, y tenemos unas bolsas rígidas en las puertas de bastante buena capacidad. En la parte izquierda del salpicadero pues tenemos en la parte inferior un hueco enorme, que fijaos, me cabe el brazo casi hasta el codo. Fijaos hasta dónde llega el hueco. Es enorme, y que nos permite, bueno, pues dejar más cosas. Está tapizado, muy bien tapizado, por cierto, y que, bueno, pues ahí podemos ocultar más cosas. Estos son los asientos de la unidad que estamos probando. Como veis, son unos asientos con clara inspiración deportiva, semi-baquet, con ajustes eléctricos de todo tipo. Además vienen calefactados y ventilados, y nos van a permitir ajustes también en cuanto a la longitud de la banqueta, lógicamente. También en el contorno, podemos gestionar el contorno, podemos hacerlo más estrecho, más amplio, para la gente más corpulenta, como un servidor. Y son, además de cómodos, son muy buenos porque sujetan bastante bien el cuerpo. Bueno, pues ya habéis visto las plazas delanteras, acabados, calidades, etcétera, etcétera. Así que nos vamos a las plazas traseras y vamos a ver si es evidentemente una berlina útil, además de deportiva. Pero antes vamos a ofrecer la posibilidad de abatir los asientos para que veáis cómo es la polivalencia de este coche. Exactamente igual que la que tenemos en una 6 Avant. Unos asientos que se abaten en proporción 60-40, con la posibilidad de poder prácticamente tener un suelo plano con respecto al respaldo y al suelo del maletero. Voy a hacer una cosa que a veces me habéis pedido, que es a ver cómo entro yo con esta puerta. La verdad es que se abate bastante, tiene un espacio bastante bueno. El asiento está puesto en mi posición de conducción, y yo la verdad es que no tengo que hacer muchos esfuerzos para poderme meter en el coche, así que en ese aspecto no tengo problemas. Es que hasta el cierre de las puertas es bueno, me encanta. Bueno, tenemos un espacio interior muy interesante, con mucho lujo. El techo está completamente forrado de alcántara, puntos de luz LED, los asientos, que tienen esta apariencia de baquet, no ofrecen buena visibilidad hacia adelante para las plazas traseras, pero porque llevan los reposacabezas integrados. Pero la comodidad es obvia. Yo no tengo mucha distancia con respecto al asiento del conductor, tengo casi 6 centímetros hasta el respaldo, con lo cual no tengo problemas para poderme sentar detrás de una persona de 1,90 de estatura y poder ir yo también con casi 1,90 justo detrás de forma confortable. Tenemos salidas de aire para las plazas traseras con control y orientación del flujo de aire. Tenemos también perchas, tenemos agarraderos, tenemos un sistema de climatización para las plazas laterales traseras, donde podemos elegir la temperatura y el flujo de aire. Y luego tenemos dos conexiones USB-A con un conector de 12 voltios
para los accesorios que queramos. También salidas de aire, lógicamente, para las plazas traseras. El confort climático que podemos tener en estas plazas traseras es absolutamente espectacular, como se espera en una berlina de este porte. Estamos hablando de una berlina deportiva y por lo tanto los asientos tienen ese corte deportivo que se espera en un coche así. Asientos que son cómodos, que sujetan bien, que tienen los reposacabezas en una situación idónea, y yo no tengo ningún problema para viajar muchos kilómetros en unas plazas traseras que tienen mucha habitabilidad, mucha cota. Fijaos que el techo solar es un techo doble, es un techo no panorámico, pero prácticamente panorámico, y que tiene, fijaos, la distancia que tiene con respecto a mi cabeza, tiene una distancia así, con lo cual, bueno, pues tengo mucha comodidad, mucha luminosidad. No tengo ningún pero con este coche. El único pero que pueda tener en este coche os lo voy a decir conduciendo, pero a nivel de espacio, de habitabilidad, es un 6 Avant, con lo cual, bueno, pues tiene todo lo bueno que tiene el 6 Avant. Luego también tenemos aquí elementos como por ejemplo el reposabrazos, que es un reposabrazos que está muy bien diseñado, tengo que decirlo. Es raro porque en el grupo Volkswagen algunos reposabrazos me parece que están mal diseñados, con los posavasos justo en el centro de forma vertical y al final acabas metiendo el codo. Pero en este no, en este tenemos una guanterita que además está tratada con fieltro. La parte superior es en cuero y unos posavasos que están bien diseñados con un funcionamiento excelente. Y luego obviamente también tenemos la posibilidad de poder abrir y poder hacer que se puedan meter objetos más largos. Como veis, buena capacidad. Redecillas en los asientos, lógicamente es un Audi. Tenemos unos bolsos rígidos bastante capaces en las puertas traseras, y luego tenemos los obligatorios anclajes ISOFIX, que no son muy sofisticados porque hay que quitar una piececita y volverla a poner cuando ya no lo necesito. Bueno, pues aquí tenemos el maletero 570 litros con apertura eléctrica, de un maletero excelso a nivel de calidad. Fijaos cómo tiene todo tipo de apliques, luces y ventajas para poder poner nuestra carga de toda forma. Tenemos un piso justo debajo para poner herramientas, para poner todo bien colocado. Se pueden abatir los asientos con los tiradores que tenéis aquí, justo al lado de las perchas, y ampliar la capacidad del maletero desde los 570 litros hasta los 1680 litros. Así que ya veis, un maletero de un vehículo familiar que también es un deportivo. Vamos a conducir. Pero antes de ponernos al volante, dos cositas que os quiero enseñar. La primera, el sonido del escape. A ver, no es lo mejor del coche. Es un sonido de coche deportivo y tal, pero está muy dulcificado. Obviamente las medidas anticontaminación obligan a llevar unos sistemas de escape que proporcionen unas menores emisiones, y el sonido se ve bastante limitado. ¿Suena? Sí, suena, pero no tanto como pudiéramos a lo mejor querer, Yo soy un poco de los de sonido deportivo sí, pero que tampoco vaya pegando petardazos ni chorros de fuego por los escapes. ¿Por qué? Pues porque para un coche que se va a utilizar por ciudad es más una molestia para los demás, y la verdad es que no es necesario. Pero un poquito más de pimienta sí que hubiera querido que tuviera. Un poquito más en plan RS3, un poquito más en esa línea, que hubiera sido un poquito más evidente el petardeo, que los tiene, o que hubiera sido un sonido un poquito más llamativo. Pero bueno, en la toma que os he hecho podéis ver incluso la válvula del escape que se abre para ofrecer un sonido más deportivo. En el modo Sport y en los modos RS1 y RS2, el sonido Sport se activa cuando se abre esa válvula y va más a escape libre.
Otro de los elementos interesantes es su sistema de audio. Y aquí cuando puedo lo pongo y bueno, ahora he podido. El sistema de audio Van Olufsen, un sistema súper sofisticado. Os pongo aquí abajo las características del equipo de audio y bueno, vamos a escuchar algún tema. Lo subo. And I'm blinded by the sunshine in your eyes. Not thinking twice, your mind is done. Although I know you're all one. Lo voy a avanzar. Es un sistema que viene con múltiples opciones de configuración. Una pasada. Veréis, si pudiéramos elegir 10 coches, sin problemas de dinero, si tuviéramos todo el dinero del mundo y tuviéramos que elegir 10 coches que estarían en nuestro garaje de favoritos, yo tengo que decir, sin lugar a dudas, que uno de los coches que estarían dentro de ese garaje sería este Audi RS6. Me da igual que sea Audi, podría ser BMW, M5, podría ser los tres, digamos, los tres representantes de estas berlinas deportivas de casi 5 metros que superan los 600 caballos o que tienen 600 caballos. Me parecen que son coches que habría que tener si el dinero no fuera un problema, que lo es. Y tengo que decir que este coche, quizá este y el M5 son los que más me gustan de este segmento. Cada uno en sus características. El M5 porque es sumamente deportivo, es un coche muy deportivo y además es un coche que permite, que tiene la posibilidad de poder tener dos tipos de tracción en uno, con lo cual te permite jugar a niveles desconocidos en una berlina. Pero hablemos de este RS6, porque este RS6 a una deportividad está al nivel en prestaciones de coches que son claramente súper deportivos, dinamismo, es un coche súper dinámico y sobre todo polivalente. La carrocería Avant es definitiva, ya no solo a nivel estético, que me parece una preciosidad este RS6 Avant, sino sobre todo por el tema de la utilización, de la polivalencia, porque este coche tiene dos claras, claramente. Es un coche muy deportivo, como he dicho antes, ultra deportivo, motoraco, 600 caballos, 800 Nm de par, caja de cambios que funciona muy bien, pero que tiene alguna lagunita, pequeñita lagunita. Y tenemos también un vehículo que se puede utilizar al día a día, que es confortable, que tiene modos de conducción incluso eficientes. Claro, eficientes en un coche como este, pues tiene coña la cosa, tiene su gracia. Pero este coche también puede ser eficiente dentro de los rangos y márgenes de eficiencia que puede tener un coche de estas características, que es un poco de aquella manera. La eficiencia que puede tener un coche de estas características es que jamás vamos a bajar de un consumo medio de 10 litros. Jamás, jamás. Os pongáis como os pongáis este coche, a pesar de que los datos de homologación digan lo contrario, este coche no puede bajar jamás de los 10 litros. Yo me he visto incapaz. Y eso que tengo, que la conducción económica ha tenido hasta premios. Bueno, pues en este coche soy incapaz. O sea, tengo que ir tan despacio que es una tontería ir tan despacio con este coche. Entonces tenemos, bueno, pues un motor muy bueno, pero que hasta cierto margen puede ser poco consumo. Ya digo, 10 litros, que para este motor es una barbaridad. Luego tenemos la parte dinámica, que es la que a mí más me fascina. Y es el hecho de poder tener un coche de 2,1 toneladas y casi 5 metros de largo, sumamente ágil y divertido. Sí, y deportivo.
porque yo soy muy estricto con la definición de deportivo. Es decir, deportivo para mí es todo coche que ofrezca altas prestaciones y también sensaciones deportivas. Agilidad, cambio de dirección rápido, transferencia de masas, es decir, frenado, es decir, un vehículo que ofrezca las características que se piden a un vehículo deportivo. Y este las tiene todas. Es ágil, es rápido, cambia rápido de trayectoria, tiene una dirección precisa, muy precisa. Y salvo que vayas muy colado, es un coche que perdona bastante. Claro, tiene unos frenos, como habéis visto, alucinantes. La frenada quizás sea más espectacular que la aceleración. Para el que nunca ha probado un coche de 600 caballos, la aceleración impresiona, obviamente. Es una aceleración muy intensa, tenemos potencia siempre a cualquier régimen y además disponible, porque en cuanto tocamos el acelerador, sale como un cohete. Y tienes que estar al loro porque enseguida llegas al límite de velocidad. De 0 a 100 en poco más de 3 segundos. Con eso os digo todo. Pero es que las recuperaciones son aún más bestias. Y eso que habéis visto en el modo normal. Si ya pongo el modo RS, pues os podéis imaginar la inmediatez, ¿no? Es muchísimo más inmediato. Lo pongo en el modo RS1. Voy a pisar un segundo el acelerador. Ya. Y fijaos cómo ya se despierta la bestia. Increíble. Vamos a ponerlo en el modo eficiente. Baja la intensidad del motor, la válvula se cierra del escape y el motor entra en un modo más eficiente. Y aquí en este modo eficiente es cuando entra la desconexión de cilindros y la navegación a vela, que también dispone este cambio Tiptronic. Y luego tenemos la suspensión. Tenemos dos tipos de suspensión, pero en esta unidad tenemos la suspensión neumática, que nos permite aumentar o disminuir la distancia al suelo jugando con los modos de conducción. Es decir, si elegimos un modo de conducción más deportivo, el coche va a bajar unos milímetros y se va a pegar al suelo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del Audi RS6. Si os ha gustado, por favor, le dais un like, y si no os ha gustado, bueno, pues dejadme en los comentarios para mejorar. Tan solo me queda desearos que estéis todos bien, vuestros amigos, familiares, que sigáis con ánimo, que los que estéis pudiendo trabajar, que estéis trabajando, y los que no, que tengáis esperanza, que todo acabará y saldremos bien. Ya veréis cómo conseguiremos vencer a la bestia. Así que sin más, desearos una gran semana y que nos veamos un ratito para entretenernos por aquí cerca, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.